Estas son 5 estructuras, unas muy raras por cierto, y estos son los creadores que le darán vida. El único problema es que compiten entre ellos y para que sea más complicado tienen el tiempo en su contra. Sí, creo que esto ya es exagerado, pero para llegar hasta aquí estos 5 creadores, que no diré sus nombres, tuvieron que eliminar a unos cuantos y todo empezó en la prueba 1. Para que no sepa qué es esto, en este video se encuentra 17 creadores de Geometry Dash y tendrán que completar cada una de estas 4 pruebas de velocidad, porque el público no solo votará por el diseño más bonito, sino también por el más rápido. Para esta primera prueba hay que ir eliminando a la gente, así que solo pasarán 8, y qué mejor que una prueba de personalidad. Así es, cada uno de ellos deberá crear lo que más les guste de su vida, ya saben, algún juego, comida, etc. Pero lo harán en 3 minutos. Mira, él está empezando a crear algo marrón. ¿Será su casa lo que más le importa? Siento que va a ir algo por algo más cartoon, no lo sé, algo como alguna caja o algo por el estilo. Yo le dije que haga lo que más le gusta. Si le gusta la caja, la está creando gameplay ya, ¿Tú qué le ves forma, Dash? Es como que medio raro esa cara, Habían creaciones interesantes, pero al ser muchos iba a ser imposible ver todos, así que decidimos aumentar unos minutos extra hasta revisar a todos los participantes. Está colocando partículas, Para mí que el tiempo extra lo va a aprovechar el hermano, Yo creo que aquí le va a agregar plantas o algo, no creo que solo haga rocas, ¿sabes? Siento que para el círculo utilizó muchos objetos. Está haciendo un castillo, Le está haciendo el copy paste para que no se note, Y luego de revisar a todos, vemos un poco de esta primera ronda. Bueno, se puede decir que hace poco, la verdad que me interesaron mucho lo que vienen siendo juegos así de casino, como el póker y todo eso. Casita promedio de Latam, me encanta. Has dicho, Sí. haz lo que te gusta, pues a mí me gustan muchas cosas. He escogido una canción de Camelia, también la bandera de mi país, obviamente. La mejor serie existente por el humano. Sí, me gusta mucho este estilo artístico y pues decidí hacer una de conspirada en ello. Me gusta como medieval o magia. El plato típico chaufa, Bien. chaufa peruano. Representa las decisiones que tomas en la vida. Un cielo nocturno, una noche estrellada, voy a hacer algo muy bonito. Yo dibujé un tablero de ajedrez. También dibujé la mejor pieza del ajedrez. Que representa un atardecer morado y naranjas. Elegí este blog de Sin, cantan los colores cálidos. Son muros que están por aquí cerca de mi casa. Yo quise recrearlos un día y recién lo hice hoy. Hubo un empate, pero ya se solucionó, así que con los 8 que pasaron, la prueba 2 comienza. Para esta ronda pondré a prueba su creatividad espontánea, ya que deberán crear un icono que no exista en el juego y no cuenta sus iconos personalizados. Por cierto, de los 8 solo pasarán 5 y tienen 4 minutos para hacerlo. Hasta acá el caballerito, ¿no? El de Hollow Knight. Mira, parece el del Geometry Dash normal, pero tiene como botones. También creo que tiene mucho que ver la idea que plantean. Tienen que idear y aparte, o sea, tienen que crear, o sea, tienen que hacer las dos cosas a la vez muy rápido. No sé si le va a dar tiempo a todos, hermano, Y en efecto, faltaba tiempo, así que dimos unos 5 minutos más. Pero en esta ronda había un participante que no solo buscaba ganar. Peluca, te voy a vengar, porque lo que pasó en el anterior torneo de decoradores fue un robo. Nomás por un puto dragón terminaste perdiendo. Y con esta promesa en camino, veamos cómo les quedó sus iconos. O sea, técnicamente sí es el cubo y la nave me gusta mucho la nave. Parece, para un UFO le queda piola, para un cubo está un poco raro, ¿sabes? Está muy bueno para hacer un UFO, pero Sí. si es un icono, creo que sería muy incómodo por las alas. Este es el icono. Es un plato de chaufa. Está interesante, me gusta esas paletas, parece de ver a cucharones, ¿sabes? Está curioso, creo que como icono sí queda raro. Me gusta, pero no sé. ¿Alguien lo usaría? ¿Tú, Dasen, tú usarías su icono? Pues- ¿Lo cambiarías por el tuyo? Cambiarlo, no, pero sí se me hace bueno. Siento que alguien lo usaría, alguien loco usaría esto. La idea es buena de que un ángel abstracto se me hace muy saturado en cuanto a líneas. Me gusta ese efecto de degradado que tiene un poco 3D, ¿sabes? Presentarlo con más color hubiera ayudado mucho porque se ve todo como muy de un mismo color y eso hace que parezca que solamente es un color primario. Por lo que veo, utilizó los colores que utiliza, ¿no? Sí, el P1 y el P2 le puso ahí, para tener más ideas sobre todo, ¿sabes? Ok, llegamos a donde lo dejamos. Para esta ronda se les dará una estructura a cada uno. Por cierto, de los 5 que están aquí, solo 3 pasarán a la prueba final. Yo tiro 2. Dame el 4. Dame el 5. Quiero Bueno, volver. dale. Loco, te toca decorar a este hermano. Lo más dicho. Sí, sí.
Dazen hizo la estructura más complicada posible para que ellos lo decoren, ¿sabes? Igual también, o sea, estamos hablando de un evento, entonces intenté hacer algo complejo porque si hubiera hecho algo simple, todos hubieran hecho cualquier cosa. Entonces el punto está en darles algo de dificultad. Dazen, al Fallen le tocó la estructura más complicada, yo creo. En vez de decorarlo, está resaltando más el diseño de la estructura, ¿sabes? Por lo que estoy viendo, le está dando un enfoque más de glow. La estructura está interesante. Le está cambiando de forma, mira, Tal vez algunos sí se van con la finta de que tiene que ser exactamente como se las dieron, ¿sabes? Al final volvimos a darles tiempo extra y ya con todo esto veamos si la promesa de venganza se cumple. Me gusta mucho el cómo adaptó esa sombra. Con un poquito más de tiempo sí hubiera quedado un diseño completo muy interesante. Me gusta cómo le está hecho abajo, parecen pelos, hermano. Yo creo que está bien. Me gusta mucho el brillo que le puso arriba. Una decoración rocosa y le agregó detalles de glow viola, ¿no? Lo que está ahí como que admira, ¿sabes? Lo que he hecho me gusta, Luego aparte le puso algunas partículas por lo que veo. Decorar esto para mí era complicado, ¿sabes? Le dije a Dazen que esto iba a ser más algo acuático, moderno. Y se fue un poco para lo moderno, ¿sabes? Me gusta mucho cómo lo adaptó en cuanto a hacer algo más así brilloso. Creo que la implementó muy bien. Creo que estamos de acuerdo que el glow le quedaba bien a esa estructura, ¿no? Creo que sí se adaptó muy bien. Utilizó una paleta de colores, tonos de morado, tonos de verde. Y con los últimos creadores ya listos, comenzamos esta última prueba. Para ganar hay que decorar un layout en el menor tiempo posible, pero ese layout lo tendrán que hacer ellos. Así que solo tienen 2 minutos para crearlo y su gameplay debe durar 5 segundos. Está que le agregue trigger de alfa, hermano. Tal vez eso le pueda dar juego a la hora de crear el gameplay, pero también eso le quita tiempo a la hora de crear el gameplay. Es que si usas velocidades altas, hay más espacio para decorar. Pero si usas velocidades lentas, tienes menos espacio para decorar. Yo creo que Falling y Locket tal vez estén presionados. Falling porque el tiempo le está consumiendo por estar utilizando los triggers. Y más que nada también creo que Locket porque yo siento que él sabe que los favoritos es Falling. Mira, le está agregando estructurado también. Y luego de haber visto sus gameplay, tocaría su decoración. Lamentablemente T-Gamer no podrá cumplir su objetivo porque se tuvo que ir por motivos personales. Ya que lo tengo que abandonar y todo eso, quiero agradecer a todos los que estuvieron viendo. Gracias a absolutamente todos. Así que con esto solo queda Falling contra Locket. Yo ahorita mismo Dazen, lo que estoy viendo aquí, lo que ha hecho Falling, es algo simple. Me gusta ese toque de colores que ha combinado. Yo con esto confirmo algo. Falling es lento para decorar. Al inicio en el gameplay utilizabas triggers. O sea, había pasado 1 minuto y medio. Los demás ya llevaban tus 3 segundos y tú seguías en lo de los triggers. Y ahora en deco, pues la verdad no está mal. O sea, se ve muy bonito, se ve muy limpio. Siente algo básico. Yo creo que a comparación de Falling, este tiene un fondo, pero el estructurado es muy simple. Al público te lo ganas con lo visual, ¿sabes? Y él creo que se dio cuenta de eso, hermano. O sea, se ve bien porque, ¿sabes? A veces cuando hacen layouts con fondo no se ven mal. Parece que ya están decorados, ¿sabes? Igual, viendo la encuesta en YouTube, siento que la gente todavía no se decide si un 10 y un 7, siempre muy parejo. Que se decida ya, porque aquí es la final, ¿eh? Y con una diferencia de 3 puntos, el título del creador más rápido en este evento se lo lleva Locket. La verdad agradezco mucho que puedan apreciar lo que hice. No quise llegar a este punto, la verdad. Si 17 creadores te pareció bastante, en este video participan 40 y las creaciones ahí rompieron la cuarta pared. Nos vemos ahí. Bueno, me despido. Yo soy Mega y me iré a dormir. Chao. Me queda pensando, ¿qué hubiera pasado si The Gamer hubiera quedado aún? Estaba muy bueno, ¿eh?